y amigos y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que la gloriosa paz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con ustedes y con su apreciable familia. Hoy, domingo 12 de abril de este año 2020, quiero recordarles una vez más que Dios nunca nos ha dado un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Declara con tu boca, creyendo con tu corazón, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el único que puede perdonar el pecado del ser humano. No hay otro en ningún lado que pueda hacer esto tan hermoso y tan glorioso de perdonar pecado al ser humano. Solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo es el que sana todas tus dolencias. Jesucristo es el que rescata del hoyo tu vida. Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es el que bautiza con su Espíritu Santo, y Jesucristo es el que viene pronto por su iglesia. Dale gloria a Dios y amén al Señor ahí donde estás, en tu hogar, ahí donde estás en compañía de tus seres queridos. Alaben y glorifiquen el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Quiero que abran la Biblia ahí donde ustedes están. Vayamos pues a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. Mientras usted encuentra este pasaje de la Biblia, quiero decirles que confío que esta palabra es y será el antídoto para cualquier necesidad. Cualquier necesidad que usted tenga, el Señor le va a bendecir. Primera carta a los Corintios 15, 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una pregunta que se está haciendo ahí en ese pasaje bíblico. Es como si usted estuviera buscando algo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El tema de hoy que quiero compartir con ustedes le he titulado La vida contra la muerte. ¿Escuchó bien? Va a haber un enfrentamiento entre la vida y entre la muerte para conocer quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene la autoridad, en fin, quién es el que tiene la última palabra. Y yo sé quién es el vencedor, como usted también ya sabe quién es ese vencedor. El aguijón es la muerte, hermanos. El aguijón de la muerte es el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Pero también viene el otro contraste de ese mismo pasaje. Ahí mismo dice: pero el pecado, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí, en este combate, en este enfrentamiento, va a estar, hermanos, la vida contra la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, hombres y mujeres, han pecado, han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, están separados totalmente de la gloria de Dios. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así está la situación hoy en este mundo, en nuestra sociedad. No hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre por sí solo no se puede salvar, necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermana, hermano, amigos que usted nos sigue sintonizando, le traigo buenas noticias. En Romanos capítulo 5,
versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren nada más, qué hermoso el amor, la misericordia de Dios para todo ser humano, para todos. Ahí nos abarca a todos, hermanos. Que Dios muestra su amor, muestra su misericordia para usted, para su familia, para mí, aun cuando somos pecadores, aun cuando somos faltos delante de Dios, aun cuando somos impíos, incircuncisos, duros de corazón. En medio de todo ello, Dios sigue derramando su amor sobre nuestras vidas, y Él vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que a los de corazón triste, a los de corazón afligido, esfuércense, no tengan miedo. He aquí, Dios mismo vendrá, Dios vendrá y nos salvará. Fíjese qué hermoso es saber esto, que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra va a venir a salvar a este mundo. Así que Él, el Dios Todopoderoso, Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. No tema, manada pequeña, no tenga miedo. Recuerden que el miedo es el arma letal y poderosa del miserable de Satanás. Él infunde miedo y el miedo paraliza a la gente. Usted ve ahorita cómo está el mundo paralizado. Ahorita el mundo, como ese espíritu de miedo anda alrededor del todo el mundo, y todos tienen pánico. Hay paranoia, hay estrés, hay nervios, hay alguien que se está jalando hasta los cabellos porque tiene miedo. Ese miedo, hermanos, ese espíritu maligno nos paraliza. Nosotros como iglesia del Señor necesitamos seguir confiando en el Señor, que Él es el Todopoderoso y que nada ni nadie podrá hacernos daños, que estamos bajo su cubierta, que estamos bajo su protección. Por eso la iglesia hoy más que nunca debe de levantarse. Por eso les decía al principio, Dios nunca nos ha dado un espíritu de cobardía como para estarnos acobardando también junto con el mundo y decir: ay no, ¿qué vamos a hacer? Es un caos, peligro, muerte. No, hermanos, Dios a usted y a mí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre poderoso de Cristo Jesús? Así que Dios mismo vendrá y nos salvará. Así dice, hermano, la Escritura en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tomó forma humana, vino para salvarnos. Y entonces cuando Él ya estaba aquí en este planeta Tierra, en su ministerio terrenal, cuando Él da inicio a su ministerio, Él empieza diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos está recomendando, dice, como diciendo en otras palabras: miren, ya el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. Ya nada más es cuestión de que ustedes también se arrepientan, dejen de hacer lo malo. Tal vez alguien se está preguntando, ¿qué es arrepentirse? Es sentir un dolor fuerte en el corazón por haber ofendido a Dios. Es sentir, hermanos, allí en el corazón algo tremendo, así, decir: Señor, perdóname porque yo no sabía que te ofendía cuando andaba tomando, cuando andaba emborrachándome. No sabía que eso te ofendía, Señor. Pero también, hermanos, el Señor está dispuesto a perdonar nuestras faltas y nuestros pecados si nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado. Él está dispuesto a perdonar cualquiera que sea nuestra falta. Así que Jesucristo empieza, hermanos, a anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros y que Él va a empezar entonces a enfrentarse contra la muerte, la va a vencer. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es nada más creer en el mensaje del Evangelio, arrepentirnos. En una ocasión, ya cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, dice que iba entrando a la ciudad de Naín, y ahí venía algo tremendo, algo triste. Se veía un cuadro decepcionante, ya que venía un cortejo fúnebre, venía una mujer llorando y con ella le acompañaba mucha gente, y llevaban un féretro, llevaban a su hijo de esa mujer, la viuda de Naín, y ahí lo llevaban. Y la muerte se iba enseñoreando sobre aquel lugar.
y se iba riendo y decía: nadie puede contra mí. Todos los que se han enfrentado contra mí, decía la muerte, nadie puede. Y hoy otra vez aquí estoy llevándome una persona más, un joven. Y de aquel lado venía la vida, venía Cristo Jesús, que también lo acompañaba una multitud de gente, sus discípulos. Fíjese nada más el contraste. Del lado de donde venía la muerte había lloro, había tristeza, lamentación. Del otro lado de donde venía la vida había gozo, había paz, había alegría. Sin embargo, la muerte se iba a enfrentar contra la vida en ese momento, en ese pasaje. Y la muerte pensaba que no había nadie que le pudiera arrebatar esa alma. Decía: no hay nadie, no existe nadie que pueda contra mí. Sin embargo, cuando llegan y se topa la vida contra la muerte, la vida le dice a aquella mujer, a la viuda de Naín: no llores. Imagínense nada más, hermanos, en ese momento de dolor, de quebrantamiento, de la separación de un ser querido, que alguien le diga: no llores. Pero esas palabras tienen poder, hermanos. Esas palabras tienen fortaleza. Esas palabras, hermanos, vienen a traer vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que aquella mujer, hermano, pues empieza a fijarse a su alrededor, y Jesús, que es la vida, pone la mano en el féretro de aquel joven que estaba muerto y le dice: a ti te digo, levántate, muchacho. Y en el momento, aquel joven que estaba muerto resucitó, se levantó y se incorporó y se fue, y le fue dado a su madre, y la madre dejó de llorar, y ahora era un gozo, era una alegría, porque la muerte había sido vencida. La muerte decía: no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me lo arrebataste? Y la vida le estaba dando muestras de su poder y de su autoridad. La vida le estaba dando nada más unos chisquetillos. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Gracias, Señor. Tomaste mi lugar. Alabe a Dios. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por eso nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo, porque hizo algo maravilloso en nuestra vida, transformó, cambió nuestra manera de vivir. Y no solo eso, sino que perdonó nuestros pecados. Y no solo eso, sino que también nos da la vida eterna, de tal manera, hermanos, que la muerte ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Así que la muerte estaba, pues, de alguna manera desesperada. No había sucedido esto. Decía: ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre que pudo arrebatarme a este que ya lo tenía en mis manos? Este ya iba directo a la tumba. Por eso el pasaje que nosotros tomamos como referencia a esta predicación: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el momento de preguntarle: ¿dónde muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en ese momento la muerte dijo: algo está sucediendo, algo está pasando. La vida siguió, hermanos, hacia adelante. Y dice allá en otra ocasión, allá por el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, por el versículo 41, ahí viene este pasaje de un hombre llamado Jairo. Un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Y dice que su hija, dice la historia ahí, hermanos, que Jairo tenía una hija que tenía 12 años y estaba a punto de morir. Así que Jairo escucha, oye que hay alguien más poderoso que la muerte. Él ya había escuchado que el hijo de la viuda de Naín había sido resucitado,
corrió inmediatamente ese mensaje. Así que Jairo, cuando ve que tiene su hija ya casi a punto de morir, él inmediatamente piensa en Jesús. Yo quiero que usted también, en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad, usted piense inmediatamente en Jesús, que usted piense en la palabra de Dios. Este hombre, aunque era un hombre religioso, no le importó que se burlaran, que dijeran, pero ¿por qué tú vas a la presencia de Jesús? Él tenía una necesidad y él no le importaba lo que la gente comentara o dijera. Él lo que sabía es que Jesús tenía la respuesta para su necesidad. Así que él va hasta donde está Jesús. Jesús anda predicando en las calles, en las aldeas, y va y lo busca hasta allá. Y cuando ve a Jesús, Jairo inmediatamente cae de rodillas y le dice: Señor, si quieres, vamos a mi casa. Tengo una hija que está a punto de morir. Y qué bonito es saber, hermanos, cuando alguien, una persona, reconoce a Jesús como la respuesta a su necesidad. Así que este hombre está de rodillas y Jesús le dice: vamos a tu casa. Pero en ese momento llega uno de sus trabajadores, uno de sus criados, y le dice: Señor, ya no moleste más al maestro. Imagínense nada más, aquel hombre implorando, suplicando: Señor, ten misericordia, vamos a mi casa, mi hija está a punto de morir. Y aquel hombre, el Señor le dice: vamos. Pero en ese instante una noticia adversa, una noticia no agradable llega a sus oídos. Se le dice: ya no moleste más al maestro, su hija ha muerto. Y yo me imagino a aquel hombre, Jairo, hermanos, se le fue la sangre hasta los pies al saber que su hija pues ya había fallecido. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado estos momentos de la separación de un ser querido, hermanos? Muchas. Y lloramos y no hay palabras de consuelo y de fortaleza. Sin embargo, ahí estaba la vida junto con Jairo. Y le dice: Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Fíjese nada más qué tremendo. Jesús, que es la vida, le está diciendo: no pasa nada, Jairo. Cree solamente, no tengas miedo. Hoy en este día, hermanos, amigos que nos están pues ahí viendo a través de las redes sociales, esa palabra también es para usted. No tenga miedo. Crea solamente en la palabra de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todo. Así que usted no tenga miedo, crea, declare la palabra con su boca, creyendo con su corazón que en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esta manera nosotros tenemos que empezar a aprender a declarar la palabra, porque la palabra, hermanos, trae vida. La palabra de Dios trae vida y necesitamos declararla creyendo. Así que le dice: Jairo, vamos a tu casa. Sostente en esta palabra, cree solamente. Imagínese usted a Jairo caminando de una distancia larga, sabiendo que aquel le trajo con que ya estaba muerta su hija, pero la vida le dice: no pasa nada, Jairo, cree solamente. Pero tal vez Jairo decía: ¿creo a qué? ¿A qué debo de creer si ya mi hija está muerta? Sin embargo, cuando llegan a la casa de Jairo, hay un alboroto. Todos lloran, todos se lamentan, hay gritos de desesperación porque la niña, la única hija de Jairo, ha muerto. Y Jesús les dice: no lloren, no griten, no se lamenten. La niña no está muerta, ella duerme. Y yo quiero imaginarme tal vez alguien diciendo: ¿cómo que vienes a burlarte? Todavía ves el dolor que tenemos en nuestro corazón. Y tú vienes a burlarte delante de nosotros que no está muerta. Si nosotros la vimos cuando murió, cuando dejó de respirar, su corazón ya no late, ya no tiene pulso en su mano. La vida se le fue a esta niña. Pero no sabían que la vida estaba ahí delante de ellos. Por eso les dice: no está muerta, duerme. Pero ellos no entendían esto, como hoy en día tampoco hay muchos que no entienden. Se asustan, tienen miedo,
que un virus, que una enfermedad, que una guerra. Usted no tenga miedo. Nosotros estamos bajo las alas del Todopoderoso y nada ni nadie nos podrá hacer daño. Y si en una ocasión nos llega a suceder algo, hermanos, es porque nosotros nos vamos con Cristo, porque ese es nuestro pensamiento, ese es nuestro sentir, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no permita que el espíritu de miedo lo invada en esta circunstancia que se está viendo alrededor del mundo. Nosotros vamos a seguir declarando la palabra de Dios, que en Cristo nuestra vida está confiada. Así que Jesús le dice a Jairo: ¿dónde está la niña? Y le dicen: pásale, aquí está dentro en la casa. Y entonces Jesús nada más le dice a Juan, a Pedro, a Jacobo y a Gerardo, le dice: vénganse, vamos. Los demás no entren, ahí quédense, papá y mamá, y entran. Y ahí ciertamente la escritura nos dice que la niña estaba muerta. En nuestro lenguaje, hermanos, estaba muerta, pero para Jesús en su lenguaje está dormida nada más. Y entonces llega donde está la niña y le dice: Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y en ese momento la muerte que estaba allí enseñoreándose una vez más sobre aquella niña decía: no puede ser posible, porque este hombre nada más declara la palabra y obedecen y se me escapan de las manos a quien yo ya tenía bajo la muerte, ya lo tenía allí, ya casi para el sepulcro. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y una vez más la muerte es derrotada por la vida. Y nada más le estaba dando así unas cositas pequeñas para que viera el poder y la autoridad de la vida. Y la muerte decía: no puede ser posible. Me ha arrebatado un alma más. La vida ha triunfado. Aleluya. Digno es el Rey que la muerte venció. Amén, gloria a Dios. Cante. Digno es el Cordero de Dios. Alabe a Dios. Digno, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cosas hermosas Dios está haciendo en la vida de cada uno de los que creemos al mensaje de la predicación, al mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere bendecir tu familia. Jesús una vez más triunfa sobre la muerte. Jesús, que es la vida, triunfa, hermanos, sobre la muerte, y la muerte se queda perpleja. Ella dice: no sé qué hacer, ya van dos que me arrebata, pero ya no me voy a dejar, dice, lo voy a vencer. Jesús sigue en su ministerio terrenal, predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En una ocasión también Jesús, cuando andaba predicando allá en unas aldeas, le llega la noticia y le dicen: tu amigo Lázaro ha muerto. María y Marta te piden que vayas. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos: se preocupen, Lázaro duerme, voy a ir a despertarle más adelante, que pasen unos días. Imagínense qué tremendo. La muerte decía: ya se acobardó, ya no me lo va a poder arrebatar, porque ya le avisaron que ha muerto su mejor amigo Lázaro y no quiere venir a enfrentarse conmigo. Sin embargo, ahí vemos que después Jesús regresa una vez más a la aldea de Marta, María y Lázaro, y le dice Jesús a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: Señor, sé que mi hermano resucitará en el día postrero. No. Todavía no entendía Marta lo que Jesús le estaba diciendo. Así que Jesús les dice: ¿dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? Y le dicen: maestro, le dice María, ya hiede el cuerpo de Lázaro.
ya se deshizo, su piel ya tiene 4 días que falleció, hace 4 días que lo sepultamos, ya no tiene remedio, ya no hay solución. Y la muerte se seguía enseñoreando y decía, a ver, arrebátame a este Lázaro, tu amigo, ya tiene 4 días de muerto y ya se está deshaciendo su piel se le está cayendo. ¿Cómo le vas a hacer? No creo que tengas el poder y la autoridad de enfrentarte conmigo. Sin embargo, Jesús va caminando hasta donde pusieron el cuerpo, allá a la tumba de Lázaro. Y cuando llega allí a la tumba, él nada más dice, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento se oye, hermanos, esa voz como un estruendo, como un trueno poderoso. Y Lázaro, hermanos, sale de la tumba caminando por sí mismo, sale vivo, resucita de entre los muertos. Y la muerte dice, no, ¿cómo es posible que también a este me haya arrebatado? Y entonces Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y Marta le dijo, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En otras palabras le está diciendo, tú eres Dios, tú eres la vida, tú eres todo para nosotros. Y qué hermoso es saber entonces, hermanos, que la muerte una vez más es vencida, es derrotada, porque la vida le arrebató a Lázaro. Él ya estaba muerto y resucitó entre los muertos. Por eso es que nosotros no debemos de tener miedo, debemos de estar caminando firmes en la palabra del Señor, porque un día, si morimos, vamos a resucitar con Cristo Jesús. El Cordero de Dios, digno. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Este es el momento de adorar al Señor Jesús, darle toda la gloria y toda la alabanza. Él es digno porque Él se lo merece, aleluya. Así que Jesús, que es la vida, le dice a la muerte, mira muerte, es tiempo de que tú y yo nos enfrentemos ya cara a cara. ¿Cómo ves si nos vamos enfrentando para ver quién es el que tiene la última palabra? Y la muerte le dice, pues juega, vámonos pues, vamos a ver qué pasa. Y la muerte, hermanos, el enemigo empieza a trabajar con sus achichincles, empieza a trabajar con sus espíritus que le sirven y empieza a trabajar de una manera que empiezan a atacar a Jesús, que es la vida, y empiezan a levantar falsos testimonios, a decir que Jesús de Nazaret, pues que dice que Él es Dios, y empiezan a acusarlo de tal manera que lo llevan al Sanedrín, lo llevan ante Pilato, lo llevan, hermanos, con Caifás, lo llevan con toda esa gente de aquellos tiempos, los líderes, y empiezan a acusarlo y lo encuentran culpable y lo encuentran como un reo de muerte y dicen, Él se merece la muerte. Y toda la gente empieza a gritar, sí, es reo de muerte, crucifíquenle, crucifíquenle. Imagínense toda esa gente, a lo mejor por ahí había alguien que Dios había hecho un milagro, lo había sanado, sin embargo como que ya se le había olvidado y ahora estaba de parte del diablo, estaba de parte de la muerte y quería que crucificaran a la vida, que crucificaran a Jesús. Así que ahí están y agarran a Jesús y le ponen una corona de espinas, se la clavan así en la cabeza, de tal manera que queda ahí encajada en su cabeza, y le empiezan a dar de latigazos, de tal manera que cada latigazo se traía un pedazo de carne, y empiezan a bofetearlo, le tapan los ojos, se empiezan a burlar, con una vara le pegan en la cabeza, lo empiezan a escupir y le empiezan a decir, si tú eres el Mesías, dinos, ¿quién te golpeó? Se burlaban.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y era precisamente a lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. De ahí empieza a golpearlo tremendamente, agarra la cruz y la empieza a llevar hasta el monte Calvario. Allá, hermanos, unos clavos empiezan a atravesar las manos de Jesús de Nazaret, quien es la vida. El diablo, la muerte, todos sus achichincles están alrededor viendo el espectáculo, que están venciendo a la vida. La muerte dice: ¿cómo ven? No puede contra mí. Ciertamente me quitó unos cuantos nada más y los resucitó, pero ahora que nos estamos enfrentando él y yo, lo estoy venciendo, le estoy quitando la vida a la vida. Sin embargo, no sabía que la muerte de Jesús iba a ser la muerte de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús ya estaba profetizado y le había dicho a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Pero él no entendía todavía. Así que Jesús le atraviesan esos clavos en sus manos, en sus pies, y se oscurece todo el cielo en aquel momento. Y es que estaba todo el diablo y todos sus ángeles caídos, habían tapado aquel lugar. Y ahí, hermanos, pensaba la muerte que estaba triunfando, pero no sabía lo que le esperaba. Así que Jesús muere, expira ahí y ahí queda. Y la muerte se goza y dice: lo vencí, he acabado con Jesús de Nazaret, he terminado con la vida. Y así que a Jesús lo bajan de la cruz y lo meten en un sepulcro y ahí queda. Y pasa un día y la muerte sigue festejando. Dice: ya ven, nadie puede conmigo, nadie. ¿Quién osa a enfrentarse contra mí? Nadie. Ni Jesús de Nazaret pudo. Pasaron 2 días y él seguía festejando y seguía diciendo: nadie puede conmigo. Pero al tercer día, ¿qué creen, hermanos, amigos? Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo se levantó con poder y con autoridad, y la muerte lo quería retener y se le agarraba de los pies y le decía: no te puedes ir. Y el Señor le dijo: quítate, no tienes parte ni suerte, te he quitado el poder y la autoridad y me he levantado con victoria. Ahora todo aquel que en mí cree no morirá jamás, no morirá eternamente, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la muerte decía: no, fue desarmada la muerte para siempre. Ya no tiene poder y ya no tiene autoridad. Gócese, alégrese, aleluya, gloria a Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublimes. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, la palabra de Dios dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Jesús de Nazaret: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que ese es el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, debemos de irle siempre a la vida.
Así que la resurrección de Jesucristo fue la victoria sobre la muerte. Ya no reina más la muerte, su reino ha sido quebrado y ha sido dejado inservible. La muerte ya no tiene poder, ya no hay por qué tener miedo a morir, hermanos. Los que estamos en Cristo Jesús, no debemos de tener ningún miedo a morir, porque la muerte quedó inservible, le despojaron, así como la abeja. Ya ve la abejita que trae un aguijón, y cuando la abejita trae un aguijón, pues tiene uno miedo a que suelte el aguijón y le pique uno, y ahí anda uno gritando y llorando. Pero cuando usted le estirpa el aguijón a la abeja, cuando usted le quita ese aguijón a la abeja, esa abeja ya no tiene poder, ya no tiene autoridad de hacerle daño. Así la muerte quedó totalmente inservible, ya no hace daño, porque ahora nosotros confiamos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que el Señor, cuando muere en la cruz, exhibió públicamente a Satanás, a la muerte y a todos aquellos que le siguen, los exhibió, hermanos, de una manera vergonzosa, quitándoles todo el poder y toda la autoridad. Sin embargo, amigos, quiero decirles algo muy cierto. Sin embargo, la muerte física todavía existe. Todavía la gente se sigue muriendo. Pero ha dejado de ser una amenaza para nosotros los cristianos. La muerte ha dejado de ser una amenaza para nosotros. Porque nosotros sabemos que si morimos, morimos para el Señor. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos propiedad de Cristo. Así que el espíritu de miedo nada puede venir, hermanos, a hacernos ni cosquillas siquiera. Nosotros, nuestra vida está confiada en el Señor Jesucristo. Así que si nos dicen que viene la tercera guerra mundial, usted no tenga miedo, porque para usted el vivir es Cristo. Usted no debe tener miedo, al contrario, ya su redención está más cerca que cuando creyó. Esto quiere decir que a lo mejor ya, hermanos, en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. ¿Está preparado? ¿Está listo? Yo creo que sí, hermanos, estamos listos y preparados. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos hechos garras, hermanos, y Cristo vino a darnos vida. La muerte se enseñoreaba sobre nosotros, pero Cristo vino y la despojó, la hizo inservible, y ahora no tiene poder ni autoridad sobre el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, el cual nos ama y nos seguirá amando. Así que, amigos, hermanos, pudiéramos decir las mismas palabras que aquel hombre llamado Job, allá por el capítulo 19, el versículo 25 al versículo 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él tenía la esperanza de un día volver a ver a su Redentor, a su Mesías, a su Dios. Y decía: yo sé que voy a pasar tal vez por el valle de sombra de muerte, pero al final de todo ello, en mi carne, con estos ojos que se han de deshacer, yo sé que un día volveré a ver a mi Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Un día nosotros también vamos a morir, si es que el Señor no viene antes. Pero no tenemos miedo a morir, al contrario,
Ansiamos, hermanos, ese día glorioso, porque ese día vamos a estar durmiendo y entonces el Señor cuando venga nos va a despertar, así como despertó a aquel joven de la viuda de Naín, así como despertó a aquella niña de la hija de Jairo, así como despertó a Lázaro, así como Él despertó a todos aquellos, hermanos, nosotros también vamos a ser despertados y vamos a estar en la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza que no avergüenza, esa esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Por eso yo le invito para que en este día, juntamente con su familia, no tengan miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para estar acobardados, para estar escondidos, decir, oh, ahí anda la muerte, ahí anda la muerte. Dígale, la muerte está inservible, ya le quitaron su aguijón, ya no tiene poder ni autoridad cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora Él vive por los siglos de los siglos y la iglesia está esperando su redención. La iglesia está esperando ser llevada a aquel lugar hermoso, y eso, hermanos, es lo que nos va a alentar a seguir hacia adelante y no vamos a tener miedo de nada. Si usted no tiene miedo a la muerte, ¿qué más le puede hacer el enemigo? Nada. ¿Con qué lo puede asustar? Con nada. Así que, hermanos, confiemos pues en nuestro Dios y nuestro Salvador. Cristo Jesús vino, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontró y ahora nada más estamos esperando ese día glorioso. Como dijo el Señor en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza. Amigo, si usted todavía no le entrega su vida a Cristo, creo que este es el tiempo aceptable. Creo que este es el momento en que usted necesita, como dijo Jesús, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Deje de hacer lo malo, busque a Dios. Trate de hacer esta oración con nosotros. Si usted también, hermana, amigo, quiere estar un día allá en el cielo, haga con nosotros esta oración. Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a declarar esta palabra. Dígale, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que soy falto, Señor, pero en este momento yo quiero que tú me perdones, que tú me ayudes, Señor. Ayúdame para que también un día yo pueda estar contigo en tu presencia. Es cierto, hemos cometido muchos errores, pero aquí estamos, Señor. Nunca es tarde para arrepentirnos, Señor. Aquí estamos hoy delante de ti pidiéndote perdón. Perdona, Señor, todas mis faltas, todas mis acciones, todas mis actitudes. Perdóname, Señor. No sabía que yo te ofendía con mi proceder. Perdóname, Señor. Ahora comprendo, Señor Jesús, que tú viniste a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Dígale, yo acepto esa vida, Señor. Yo quiero esa vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que, mis hermanos, amigos, sigamos pues caminando con fe, sigamos pues hacia adelante con poder, con amor, con dominio propio, sabiendo que el Señor va delante de nosotros como un poderosísimo gigante. No tenga miedo. Alaba y glorifica el nombre poderoso del Señor. Dios los bendiga.